Hasta el momento estuvimos trabajando con supuestos que giraban en torno al comportamiento de una población en particular. Pudimos verificar cosas como si el promedio realmente es igual a 20 años, si el desvío estándar es a lo sumo medio año o si la proporción de las personas mayores de edad es por lo menos del 90%. Todas estas afirmaciones tienen en común que prueban al parámetro contra un valor postulado. Por ello, en lo que sigue, vamos a intentar comparar una población no contra un valor particular, sino contra otra población, empleando siempre los mismos parámetros de comparación. Para hacer esto, vamos a tener que irnos a la primera unidad de la materia, en donde vimos que es posible comparar utilizando dos métodos, la diferencia y el cociente. Si quisiéramos comparar varianzas, vamos a hacerlo siempre desde la comparación del cociente. En cambio, si quisiéramos comparar dos promedios o dos proporciones, vamos a hacer directamente la diferencia de ellos. En particular, cuando querramos comparar varianzas, nos vamos a concentrar únicamente en lo que se conoce como pruebas de homocedasticidad. Es decir, vamos a intentar verificar si dos varianzas son iguales o no. Y allí que la hipótesis para la comparación de varianzas siempre serán de esta manera. Como hipótesis nula, el cociente de las varianzas es igual a 1. Pero, ¿por qué igual a 1? Porque si dividimos dos valores iguales, el cociente entre ellos siempre va a ser la unidad. En cambio, si las varianzas poblacionales fueran distintas, el cociente debería darnos algún valor distinto de 1, siendo esta la hipótesis alternativa. Como podemos deducir, vamos a ver que estas pruebas de homocedasticidad siempre van a ser pruebas bilaterales. En caso de querer comparar dos medias o dos proporciones, vamos a ver que las pruebas pueden ser unilaterales y bilaterales. Tomemos el caso de querer comparar que el promedio de una primera población es superior que el promedio de una segunda población, o que la proporción de la primera población es superior que la proporción de la segunda población. Concentrándonos en el promedio, si el promedio de la primera población fuera igual que el promedio de la segunda población, sabemos que la afirmación no es válida. Ahora bien, esa primera alternativa es posible de plantear como que la diferencia de los promedios es igual a cero, porque si observamos en el primer caso escrito, el promedio de la segunda población está en un segundo término sumando. Si yo lo paso al otro lado restando, vamos a ver que esa diferencia, promedio poblacional 1 menos promedio poblacional 2 igual a 0, lo que nos estaría indicando es que estos promedios son iguales. Si estos promedios fueran iguales, la afirmación, como dijimos recientemente, no sería válida, porque nuestra intención es verificar si el promedio de la primera población es superior en relación al promedio de la segunda población. Como segunda alternativa, si el promedio de la primera población es menor al promedio de la segunda población, esto es lo mismo que expresar que la diferencia entre la primera media y la segunda media es menor a cero. Si pasara esto, la afirmación no sería válida. En cambio, si el promedio de la primera población fuera superior al promedio de la segunda población, la diferencia entre estos dos promedios debería ser un valor positivo, porque si el primer mu fuese más grande que el segundo mu, esa diferencia siempre nos va a dar un número superior a cero, y así que la afirmación sea válida. Veamos que lo mismo pasa con la proporción. Si la proporción de la primera población es igual a la proporción de la segunda población, vamos a ver que es posible pasar esa segunda proporción al otro término restando y diciendo que esta diferencia es igual a cero. Si la diferencia fuera igual a cero es porque ambas proporciones son iguales, y en este caso la afirmación no sería válida. Si en cambio decimos que la proporción de la población 1 es menor a la proporción de la población 2, la diferencia entre estas dos proporciones debería ser un valor negativo, es decir, un valor menor a cero, con lo cual, en función de lo que queremos probar, la afirmación tampoco sería válida. Si, en cambio, la proporción de la población 1 fuera superior a la proporción de la población 2, la diferencia entre estas dos proporciones debería darme un número positivo, con lo cual si esa diferencia me da un valor mayor a cero, vamos a considerar que la afirmación es válida. Si recordamos aquello que estuvimos trabajando sobre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa,
Sabemos bien que la hipótesis nula siempre va a llevar la igualdad más la desigualdad equivalente. En este caso, la hipótesis nula nos va a quedar que la diferencia de los promedios es menor o igual a cero, mientras que por hipótesis alternativa, que la diferencia de los promedios es mayor a cero, o lo que es lo mismo decir, que la media de la población 1 es superior a la media de la población 2. Lo mismo nos va a pasar con las proporciones. La hipótesis nula va a plantear que la diferencia de las proporciones es menor o igual a cero, porque la hipótesis nula siempre va a llevar la igualdad más la desigualdad equivalente, que en este caso es menor, mientras que la hipótesis alternativa, siendo aquella hipótesis que debería cumplirse si se rechaza la hipótesis nula, nos va a quedar con que la diferencia de las proporciones es mayor a cero. Veamos qué pasa ahora si quisiéramos probar que el promedio de la primera población es inferior al promedio de la segunda población, o que la proporción de la primera población es inferior que la proporción de la segunda población. Vamos a arrancar de la misma manera, planteando las tres alternativas. Para el caso del promedio, dijimos, el promedio poblacional 1 igual al promedio poblacional 2. Es lo mismo que decir que la diferencia entre ellos es igual a 0. Si la diferencia entre ellos fuera igual a 0 es porque son iguales, siendo este caso en donde la afirmación no sería válida. Si el promedio de la población 1 fuese inferior al promedio de la población 2, esto es lo mismo que decir que la diferencia entre ambos nos va a dar un número negativo. Por lo tanto, en este caso la afirmación sí va a ser válida. Finalmente, en el caso en que el promedio de la población 1 sea superior al promedio de la población 2, si el promedio de la población 2 lo pasamos al otro término restando, nos va a quedar que la diferencia de ambos promedios nos va a dar un valor positivo. Si fuese superior a 0, la afirmación no sería válida. Teniendo presente de que la hipótesis nula siempre va a llevar la igualdad más la desigualdad equivalente, vamos a decir que, para este ejemplo, la diferencia de los promedios nos queda mayor o igual a 0, mientras que, por hipótesis alternativa, que la diferencia de los promedios nos va a dar menor a 0. La misma lógica nos acompaña con las proporciones. Si las proporciones fueran iguales, vamos a ver que la diferencia de las proporciones es igual a 0. Por tanto, podríamos considerar que la afirmación no es válida, porque el supuesto dice que la proporción de la primera población es inferior que la proporción de la segunda. Y si la diferencia de las proporciones me da exactamente igual a 0, vamos a estar considerando que estas son iguales. En la segunda alternativa, la proporción de la población 1 es inferior a la proporción de la población 2. O dicho de otra manera, que la diferencia nos va a dar un número negativo. En este caso, si nos diera un valor menor a 0, vamos a considerar que la afirmación es válida. Mientras que en la última alternativa, en donde la primera proporción es superior a la segunda, la diferencia no va a estar dando siempre un valor positivo. De allí que la afirmación no sea válida. De nuevo, con la misma lógica de la hipótesis nula, nos va a quedar que la diferencia de la proporción nos queda mayor o igual a 0, mientras que, por hipótesis alternativa, que la diferencia de las proporciones es menor a 0. Y vamos con el último caso, en donde vamos a tratar de verificar si el promedio de la primera población es igual al de la segunda, o si la proporción de la primera población es igual a la proporción de la segunda. Si los promedios fueran iguales, o sea que su diferencia es igual a 0, la afirmación va a ser válida. En cambio, si el promedio de la primera población fuese inferior al de la segunda, o si el promedio fuese superior al de la segunda, veremos que en el caso de que las diferencias nos den un valor negativo o positivo, la afirmación no va a ser válida. De allí que la hipótesis nula nos va a quedar que la diferencia de los promedios es igual a 0, mientras que la diferencia de los promedios va a ser distinto de 0 como hipótesis alternativa. Con la proporción pasa exactamente igual. Si las proporciones fueran iguales, o sea que la diferencia de las proporciones fuera exactamente igual a 0, la afirmación se considera que es válida. En cambio, si la proporción de la primera población fuese inferior al de la segunda o superior al de la segunda, veremos que si la diferencia me da menor a 0 o superior a 0, la afirmación no va a ser válida. De acá que la hipótesis nula nos queda que la diferencia de las proporciones es igual a 0, mientras que por hipótesis alternativa la diferencia de las proporciones es distinto de 0. Este caso particular, en donde vamos a tratar de verificar si los promedios son iguales o las proporciones son iguales, se suele llamar pruebas de significatividad,
porque vamos a tratar de verificar si hay diferencias significativas en nuestras poblaciones a partir de cualquiera de estos dos parámetros que estamos probando.